Buenos días, amados hermanos. Qué privilegio estar juntos, aún a la distancia, para poder compartir la palabra del Señor. Sobre todo en estos tiempos en que estamos a un año ya de cumplir esta pandemia y estar guardados en nuestras casas. Eso ha traído algunas complicaciones en nuestra manera de vivir. Y hoy el tema es descansando en Cristo. Y quiero pedirles que me acompañen a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 11, de los versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les invito a que me acompañen a orar, a pedir la dirección del Señor sobre este mensaje. Inclinemos el rostro. Amado Padre, qué privilegio nos das de estar reunidos en tu santo nombre y poder escudriñar tu palabra. Te rogamos que en esta hora sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a un correcto entendimiento de ella, para poderla aplicar a nuestras vidas y así que seas tú quien nos transformes y podamos ser obedientes a tu voluntad. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, y te rogamos que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Muy bien, recordemos que Mateo escribe su Evangelio guiado por el Espíritu Santo para mostrar que Jesús es el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En el contexto de Mateo, ya tanto Juan el Bautista como Jesucristo y los discípulos han hecho el llamado del arrepentimiento como causa de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero podemos ver en los capítulos 11, 12 y 13 del versículo de Mateo que ese llamado al arrepentimiento ha sido rechazado por los judíos, ha sido rechazado principalmente por los escribas y fariseos, y de esta manera están rechazando a Cristo, están rechazando la salvación que Cristo provee, están rechazando el reino de los cielos que está en la persona de Cristo. Podemos ver en este capítulo 11 que ese rechazo generalizado de la cúpula religiosa y aún del pueblo de Israel, ¿sí?, llevó a Juan el Bautista a dudar de que Jesucristo fuera el Mesías. Esto lo podemos ver en los versículos 2 al 19. Y aún las ciudades galileas de Corazín y Betsaida, que habían tenido el privilegio de ver la mayoría de los milagros de Jesús, la incredulidad les llevó a rechazar al Salvador. De esta manera podemos ver en los versículos 25 al 27 que en medio de ese ambiente de incredulidad y de rechazo, Jesucristo bendice al Padre, ¿sí?, y le señala que Él, el Padre, ha escondido todas estas cosas, ese mensaje de salvación en la persona de Jesucristo, de los sabios y escondidos, de los sabios y diligentes, de los entendidos, una manifestación de señalar a los escribas y fariseos, y se las ha revelado a los niños. Y aquí vemos un contraste entre los que se decían religiosos, los que conocían la ley, eran independientes de Dios, eran autosuficientes. Ellos creían que por el cumplimiento de los actos de la ley iban a obtener la justicia perfecta que solo Dios ofrece a través de la gracia por medio de la fe en el Salvador Jesucristo. En tanto que un niño es una persona indefensa, es una persona totalmente dependiente. Y en este contexto llegamos a nuestro pasaje central. Y nos dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miran, de este pasaje de Mateo 28 al 30, vamos hoy a estudiar 4 evidencias de salvación que nos exhortan a descansar en Cristo. 4 evidencias de salvación que nos exhortan a descansar en Cristo. La primera es, el creyente responde al llamado de Cristo. El genuino creyente responde al llamado de Cristo. Y aquí vemos en el versículo 28, ese llamado es a través de una invitación que Jesucristo está haciendo. Y Jesucristo dice, venid a mí todos.
Si bien en el original esta invitación no está establecida como un mandato, como un imperativo directamente establecido, señalado, el adverbio que se usa y por el contexto sí implica un mandato. Jesús está diciendo, vengan a mí mi persona. No está diciendo, vengan a mi religión. No está diciendo, vengan a mi práctica, vengan a mi experiencia. Está diciendo, vengan a mí. Esto implica que Jesús va por delante y todo aquel que quiera unirse a Cristo tiene que aceptar la invitación que el Señor hace. Venid a mí es la misma invitación que Jesús dijo en Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una invitación a todos. Este imperativo debe entenderse que es una invitación no a la religión, porque los escribas y fariseos eran religiosos, no a buscar experiencias como las de los milagros, como las que vivieron las ciudades de Corazín y Betsaida. Es una invitación solamente en la persona de Cristo, esa persona que es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Esa revelación que Dios da a los que son niños, a los que requieren, los que entienden que necesitan depender de otro para lograr lo que ellos mismos no pueden lograr. Es una invitación a la salvación para todo pecador. Todo ser humano es pecador. Y Jesús está invitando a todos los seres humanos a que acepten el llamado a la salvación. Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. El pecador que acepta la invitación de Cristo, que acepta a unirse con Cristo, es el pecador que es redimido por la gracia de Dios. Es el pecador que encuentra la salvación en la persona, en el ministerio de Cristo. Así el creyente genuino ha aceptado la invitación del Señor, una invitación a unirse con Él, por medio de la fe que responde a la invitación del Salvador. Es una invitación a unirse a Cristo, a confiar en Cristo, a depender de Cristo, a obedecer a Cristo. Hermanos, esto lo podemos entender. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos llamó, respondimos al llamado, sometimos nuestra vida a su señorío. Nos reconocimos pecadores, nos reconocimos incapaces de llegar a la justicia perfecta de Dios, a la vida eterna, al perdón de los pecados por nuestros méritos propios. Reconocimos que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo, y entregamos nuestra vida a su señorío, a su control, a su gobierno. Eso lo entendemos perfectamente. Pero aquí tenemos que entender que no solo es aceptar la invitación a la salvación, como lo vamos a ver más adelante en la exposición del texto, es aceptar la invitación al discipulado de Cristo. Pero regresando al texto del versículo 28, nos dice que esta invitación es a los que estáis trabajados y cargados. Trabajados literalmente significa agotados. Muestra una actitud permanente de un esfuerzo constante que lleva al agotamiento. En tanto que cargados está implicando que llevan sobre sus espaldas una carga pesada que también les agobia y les agota. Y en el contexto de lo que está expresando Jesús, se está refiriendo a esas cargas que los fariseos y los escribas habían puesto sobre el pueblo de Israel. No solo tenían la ley, sino tenían los mandamientos de hombres, los mandamientos de los sabios que constituían una carga que las personas no podían llevar, no podían cumplir. Recordemos que por cumplir la ley nadie era justificado. Es lo que Mateo 23:4 nos dice.
refiriéndose a los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es la carga, este es el trabajo, este es el esfuerzo agotador al que se está refiriendo Jesucristo. Y Jesucristo está haciendo un llamado a un cambio de vida, a dejar esos esfuerzos inútiles, a soltar esa carga pesada. Y hermanos, este cambio de vida es el arrepentimiento. Deja ya de buscar por tus propios méritos la salvación que solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Cristo está invitando a que los trabajados y cargados den un giro de 180 grados. Dejen de buscar obtener la salvación a través de una religión, a través de actos tradicionales, costumbristas, religiosos, a través de buscar señales mágicas y extraordinarias para convencerse de que Cristo es el Señor y el Salvador. Es una invitación a cambiar el estilo de vida. Desgraciadamente hoy en la iglesia pasa lo mismo. Personas que quieren cumplir por sus propios méritos las demandas de una vida de santidad. Toman estudios, asisten a la iglesia, memorizan versículos, pero su vida no refleja obediencia a Dios. Luchan y se cansan y se esfuerzan y se agotan de vivir cargando el costal de la santidad, porque para ellos la santidad es una carga. La santidad está llena de no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer eso que me gustaba, no puedo hacer ese estilo de vida que antes tenía, no puedo, qué carga tan pesada es la santidad. Y ven la santidad como esa carga y no como el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Tienen actos religiosos? Sí. ¿Luchan por querer mantener un estilo de vida que no tienen? Sí. Entonces, podrán tener conocimiento, podrán tener información, pero no tienen transformación. Muestran una falsa espiritualidad que no está sustentada en una vida de obediencia práctica a Cristo. Reconocer de modo intelectual la deidad y el señorío de Cristo es algo peligroso si no lleva fe verdadera, porque esto da a la persona la falsa confianza de pertenecer a Cristo, pero no puede entrar en el descanso que Dios ofrece, que Cristo ofrece. No puede entrar en el descanso de la salvación, ya que posee un corazón religioso, pero incrédulo. Sí, religioso, pero incrédulo, como era el corazón de los fariseos. Es lo que el autor de Hebreos señaló allí en el capítulo 3, versículos 10 al 12. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No podemos autoengañarnos, teniendo un conocimiento intelectual de quién es Cristo, de qué hizo Cristo, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, memorizando versículos, tomando estudios, pero no obedeciendo a Cristo. La única evidencia de la salvación es la santidad, y la santidad se muestra obedeciendo a Dios. Tenemos que entender que Cristo está diciendo que todos los que vengan a Él van a hallar descanso. La implicación es hacer cesar el trabajo, el esfuerzo, quitar la carga. Ese es el descanso. Y Cristo está enfatizando que solo Él puede producir ese descanso. Cristo hace descansar de los trabajos y quita las cargas infructuosas de buscar la salvación mediante las obras religiosas de la ley. Aquí debemos entender que la salvación que solo Cristo da a quien acepta su invitación y se une permanentemente con Él, produce la paz con Dios. Recordemos, el hombre es pecador, está separado de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. El pecado lo ha enemistado con el Dios Santo. Pero Jesucristo reconcilia al pecador que cree y se une a Cristo
con el Dios Santo. Y esta es la paz con Dios que Cristo provee a quien confía en Él y se somete a su señorío. Es lo que Pablo dijo ahí en Romanos 5:1. Justificados, literalmente declarados justos, pues por la fe, por la confianza puesta en Cristo, tenemos paz. Ya no hay enemistad, ya no hay conflicto, hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de Cristo es: yo daré descanso. Ese descanso implica paz en el corazón. Ese descanso implica paz en la mente. Ese descanso implica seguridad, a pesar de las aflicciones de la vida, a pesar de las angustias, de las enfermedades, de los desempleos, a pesar de todos los pesares. El haber sido reconciliado con Dios trae paz al pecador redimido. Por eso establecemos que la primera evidencia de salvación es aceptar el llamado de Dios. Un llamado a reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. La segunda evidencia: el creyente se somete a Cristo. No basta aceptar el llamado. Aquí hay un sometimiento, y la palabra someter implica ponerse por debajo de la autoridad. El creyente se pone por debajo de la autoridad de Cristo. Lo vemos en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí viene un imperativo más. Llevad. Cristo expresa este imperativo a través del uso de la metáfora del yugo. Llevad tiene la implicación de cargar, de colocar, ¿sí? El yugo. El yugo era un instrumento de madera que se colocaba sobre el pescuezo y lomo de los animales, con el propósito de que la persona que llevaba el arado guiara, gobernara, controlara, ¿sí?, a esos animales para hacer surcos derechos. Era común que se colocara el yugo sobre un buey experimentado, un buey viejo, un buey que ya había aprendido a no rebelarse al yugo, un buey que se sometía a su amo, a quien llevaba las riendas del arado, ¿sí? Y del otro lado del yugo, porque el yugo es un instrumento de madera que une a tiene dos lados y está uniendo, en este caso, a dos animales. Entonces, en un lado va el buey viejo, experimentado, y del otro lado va un buey joven al que hay que instruir, al que hay que enseñar en el uso del yugo. Generalmente el buey joven se quiere rebelar porque el yugo le molesta. Pero cuando se rebela al yugo, lo único que obtiene es dolor, sufrimiento. Se hiere a sí mismo queriéndose quitar el yugo. Y tiene que aprender a someterse al yugo para poder obedecer a quien lo controla. Esa es la metáfora que está utilizando aquí el Señor con decir, llevar mi yugo. El yugo, por obvias razones, se usaba ampliamente en el mundo antiguo como una metáfora de sumisión. En la literatura judía, un yugo representa la suma total de las obligaciones que se transmitían a través de la enseñanza. Y por eso se habla del yugo de la Torá. Los religiosos, los fariseos, no aceptaron llevar el yugo de Dios. Pero eso no era por la declaración de Cristo. El profeta Jeremías ya lo había proclamado al pueblo. Ve a Jeremías 2:20. Dice Jeremías, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. El pueblo de Israel dijo, no voy a unirme a Dios. No voy a dejarme controlar por Dios. No voy a dejarme guiar por Dios. Rompo el yugo. Está la rebelión del pueblo de Israel. Y por eso el rechazo a la persona y ministerio de Jesucristo.
Llevar el yugo de Cristo es someternos a que Cristo nos guíe. Es seguir la dirección que Cristo establece. Llevar el yugo de Cristo es someternos a su voluntad. No es venir a Cristo, aceptar la invitación de salvación de Cristo para que Cristo haga nuestra voluntad. Es un sometimiento al señorío del Salvador para hacer su voluntad. Lo que tenemos que entender es que Cristo va de un lado del yugo y nosotros vamos del otro. Y Él es el que nos va dirigiendo, Él es el que nos va enseñando, Él es el que nos va uniendo, Él es el que nos va controlando. Llevad mi yugo, porque Cristo aprendió la obediencia sometiéndose al plan eterno establecido por Dios Padre. Entonces Cristo tiene la experiencia de llevar el yugo. Y dice, ven a mí, ven a la salvación, pero la salvación implica que tienes que llevar mi yugo. La sumisión a Cristo es lo que garantiza el descanso del creyente. La desobediencia siempre acarrea dolor, conflicto, sufrimiento, angustia. No descanso, no paz. Llevar el yugo de Cristo es mucho más que conocer su palabra. Es mucho más que asistir a la iglesia. Es mucho más que tomar todos los estudios que da la iglesia. Es mucho más que conocer historias bíblicas, que memorizar versículos. Llevar el yugo implica un sometimiento para hacer la voluntad de Dios. ¿Estás llevando el yugo? Analiza tu vida. ¿Estás siendo desobediente a Dios? ¿Sí dices que eres salvo? ¿Sí le das gracias a Dios porque Él pagó por tus pecados en la cruz? ¿Pero no estás caminando con el Señor? ¿Haces tú tu voluntad? ¿Antepones tú tu justicia? Pero tienes un conocimiento intelectual, pero ese conocimiento intelectual no manifiesta que tú vivas en santidad porque no estás unido a Cristo para obedecer a Cristo. Esa es la invitación del Señor. Ven a mí, yo te haré descansar, pero el descanso es a través de que lleves mi yugo, no separado de mí. La tercera evidencia. El creyente es un discípulo permanente de Cristo. Un discípulo permanente de Cristo. Dice la segunda parte del versículo 29, y aprended de mí. Y aquí está otro imperativo más, aprender. Aprender en el original griego se traduce como dirigir la mente hacia algo. Tiene esa implicación, dirigir la mente hacia algo con la intención de ser instruido, de ser enseñado a través de un proceso intelectual que siempre tiene efectos externos. Siempre tiene efectos externos. La instrucción que Dios da tiene que manifestarse con actitudes externas. Jesucristo sí quiere enseñarnos a vivir para que manifestemos con nuestro estilo de vida que Él es nuestro Maestro. No está hablando de un conocimiento intelectual. Aprended de mí, de mi persona, de cómo yo vivo, de quién soy yo. Aprended de mí. Así tenemos que entender que el llamado a la salvación también es un llamado al discipulado. Un discípulo es un aprendiz del Maestro, y aquí el Maestro es Cristo. Un discípulo tiene que aprender siempre de Cristo. Cristo no está diciendo, aprended de mí 3 años, aprended de mí 10 años. No, aprende de mí todos los días de tu vida. Desde cuando naciste espiritualmente hasta el encuentro conmigo, ya sea por el arrebatamiento, ya sea porque te llamé a mi presencia. Tú tienes que mostrar que eres un discípulo mío, que estudia diariamente mi palabra.
Fue lo que Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, erráis ignorando las Escrituras. ¿Estamos aprendiendo de Cristo? ¿Qué tenemos que aprender? Dice el texto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo está mostrando sus credenciales como el Maestro perfecto. Pero el énfasis está en soy. Que soy. Soy refiere a la naturaleza divina y eterna de Cristo. Soy y nunca dejaré de ser, porque Cristo es Dios, es el autoexistente. Yo soy el que siempre he sido. Y por lo tanto aquí Cristo está transmitiendo, ¿sí?, que debemos aprender no de sus diplomas académicos. Él no está mostrando su carrera académica, su sabiduría académica. Él está mostrando su persona. Él es el maestro, Él es el que modela el estilo de vida que los discípulos tienen que aprender de Él. ¿Y qué tenemos que aprender de Él como discípulos de Cristo? Uno, la mansedumbre, que soy manso. Aquí la mansedumbre tiene la implicación de ser amable. Jesucristo durante su ministerio manifestó una vida mansa, una vida gobernada, sometida a Dios. Se ha definido la mansedumbre como la fuerza con dirección. Tenemos el ejemplo de un caballo salvaje, un caballo que no se deja montar, que no se deja gobernar, un caballo que es rebelde, que es agresivo. En contraste, cuando ese caballo ha sido domado, decimos que es un caballo manso, un caballo que permite ser montado, un caballo que no se rebela, un caballo que ha aprendido que el que lleva las riendas es el que manda. El que lleva las riendas es el que lo dirige, el que lleva las riendas es el que lo controla. Pero es el mismo caballo. No ha perdido su fuerza, simplemente que ahora esa fuerza es dirigida a un propósito. Hermanos, podemos ver el ejemplo de la vida de Pablo. Pablo era un hombre que tenía una convicción y una pasión por perseguir a la iglesia. La Escritura señala que consintió con la muerte de Esteban. Pero en el camino a Damasco tuvo el encuentro con Cristo. Y Pablo, después de que Cristo le da vida nueva, vida espiritual nueva, Pablo no pierde su pasión, no pierde su fuerza, no pierde su convicción, pero ahora es dirigida a compartir el Evangelio para honrar a Cristo. La mansedumbre no significa estarse quieto, la mansedumbre no es estar estático. Tenemos que entender que la salvación dada por Dios no quita la fuerza del creyente. La direcciona a obedecerlo, a proclamar el Evangelio, para glorificarlo a Él. Dios quiere usar tu vida, direccionándola para que tú obedezcas a Cristo, para que tú des testimonio del perdón de los pecados que has recibido por Cristo, para que cumplamos la gran comisión. Ser manso es tener fuerza dirigida a Dios. Y la otra virtud es humildad. Soy manso y humilde. Y aquí la humildad es definida con una palabra: obediencia. Y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mostró esa humildad. Y dice que estas dos virtudes, la mansedumbre y la humildad, dice Cristo: yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué implica eso? Recuerda, en el contexto de la cultura judía, el corazón es el centro de la persona. Es el centro de los pensamientos, de los deseos, de las intenciones, de las emociones, de la voluntad, es decir, de toda la persona. Cristo no está diciendo: mira, yo soy humilde fui humilde cuando di el sermón del monte. Fui humilde cuando hice este milagro. No. Cristo está diciendo: mi esencia es la mansedumbre y la humildad. Y yo quiero que ustedes aprendan estas dos virtudes. La humildad en el
mundo grecorromano que predominaba cuando Cristo expresa estas palabras, no era considerada como una virtud. La humildad era un defecto. Para los griegos, exaltaban la grandeza y por ello honraban a los grandes porque decían que la grandeza implicaba honor. Pero veían a la humildad como algo débil, no como una virtud, sino como un defecto y por tanto como algo deshonroso. Hoy el mundo no ha cambiado. Hoy el mundo sigue exaltando la grandeza. Todos los seres humanos quieren ser reconocidos, quieren ser grandes, quieren tener autoridad, quieren tener poder, quieren tener riqueza. La humildad no la ven como una virtud. Pero Cristo dice, tú, como discípulo mío, como aquel que respondiste a mi llamado de salvación, como aquel que acepta llevar mi yugo, tienes que manifestar humildad. Tienes que manifestar humildad. No hay otra forma de aprender de Cristo si no llevamos el yugo. Así como no hay otra forma de descansar, de obtener el descanso que Cristo provee de salvación sin someternos a Él, no podemos, aprender a ser mansos y humildes si no llevamos el yugo. Cristo es la plenitud de todas las virtudes de Dios. Él quiso enseñar la importancia de estas dos y vamos a llamarlas una, mansedumbre y humildad, vamos a juntarlas y vamos a englobarlas en la humildad. Cristo está exaltando la humildad por encima de cualquier otra virtud. ¿Por qué? Porque la humildad es la base de las demás virtudes. Puedes tener conocimiento, pero si no tienes humildad, ese conocimiento te va a hacer sentir que eres superior a otros. Y ahí ya no hay humildad. Puedes tener fuerza, pero si la fuerza no está basada en la humildad, te vas a sentir superior a los demás. Puedes tener fe para orar con gran devoción, pero si eso te hace subirte en un tabique, ya no tienes humildad. La humildad es la base de todas las demás virtudes. Por eso Jesucristo está diciendo, ustedes tienen que aprender a ser humildes, porque yo soy humilde, mi esencia, mi naturaleza es la humildad. Hermanos, si ustedes ven el plan eterno de salvación, Dios mostró humildad. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios pudo condenar al mundo a estar separado de Él. Pero Dios muestra humildad al establecer un medio de salvación en la persona de su unigénito, de Cristo, para que el pecador pueda encontrar salvación y perdón de pecados. Cristo no despreció a la humanidad. Cristo mostró que a través de su humildad proveía salvación al pecador. A través de su obediencia proveía salvación a aquel que confiara y dependiera de él. Humildad. La ausencia de estas virtudes, de la mansedumbre y de la humildad, son la causa de la mayoría de los males de la humanidad. ¿Por qué? Porque la ausencia de mansedumbre refleja rebelión y la ausencia de humildad refleja orgullo. Si analizamos nuestras vidas, si analizamos lo que estamos viviendo hoy, los conflictos que tenemos, ahí todos metidos en casa, lo que no había sucedido antes. Antes nos quejábamos de que no estábamos juntos, de que no teníamos tiempo el uno para el otro. Hoy ya no sabemos qué hacer con el tiempo para muchos. Muchos dicen, ya no sé qué hacer con el tiempo. Voy a la cocina y me encuentro a mi esposa. Subo a la recámara y está ahí. Sí. Bueno, tus problemas son porque tú estás siendo rebelde a la voluntad de Dios. Porque tú estás siendo orgulloso y te sientes superior y no muestras humildad. Los conflictos que tenemos es por desobediencia a Dios y por orgullo y soberbia. Por eso Jesús enfatiza, aprendan de mí humildad. Aprendan de mí humildad. San Agustín de Hipona dijo, se requieren 3 condiciones para conocer a Dios. La primera, humildad. La segunda, humildad. La tercera, humildad.
La ausencia de la humildad contamina las demás virtudes, como ya lo dije. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Cristo manda a aprender humildad, porque la humildad es enseñable, el orgullo no. Cristo modeló lo que es la humildad al someterse a la voluntad del Padre y cumplir el plan eterno de salvación. De esta manera mostró que todos los dones y las prerrogativas que tenía fueron potencializados a través de la humildad. Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios, teniendo en su persona todos los dones, toda la autoridad, todo el conocimiento, todo el poder, mostró humildad en el uso de tales privilegios, al depender de Dios y no de esos privilegios, como lo vemos en el conocido pasaje de Filipenses 2, 5 al 8. Se vació de esos privilegios para mostrar humildad, tomando la forma de un hombre, de un siervo. Lo eterno se limitó a ser un hombre. Lo eterno se sometió a la temporalidad de la vida humana. Y de esta manera Cristo mostró esa humildad que solo Él puede enseñar. Porque su vida, su esencia de vida, es la humildad. Desde su nacimiento, desde su ministerio, las zorras tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Humildad delante de las autoridades, delante de Pilatos, delante del Sanedrín. Humildad en la cruz, clamando por el perdón del Padre. Humildad en su sepultura. Todo el ministerio de Cristo está sustentado y refleja humildad. Por eso Cristo dice, aprended de mí que soy, que mi esencia, que mi naturaleza es la humildad. Jesucristo mismo, antes de ir a la cruz, lavó los pies de sus discípulos. Y entre ellos estaba Judas el traidor. Lavó los pies, mostrando humildad. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Juan 13, 13 al 15 nos dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. No le estaba diciendo, mira, primero lavas el talón y después el dedo gordo. No, estaba diciendo, aprendan a ser humildes sirviendo a los demás. Aprende a servir con tu vida y a cumplir el plan de Dios. Así muestras humildad. Por lo tanto, tenemos que aprender que la humildad muestra dependencia de Dios. El orgullo, independencia. En el Edén, Eva vio que el fruto era atractivo a los ojos y el diablo le dijo, el día que comas serás como Dios. Y Eva dijo, quiero ser independiente de Dios. No quiero depender del Creador. Quiero ser independiente, quiero ser mi propia autoridad, quiero ser mi propio Dios. Y entró el orgullo en ella. Y cada vez que tú y yo pecamos, estamos diciéndole al Señor, quiero ser independiente de ti, no me quiero someter a ti. Porque nuestro corazón se llena de orgullo. ¿Y qué es el orgullo sino vapor de aire, vacío, nada? La humildad muestra dependencia a Dios, el orgullo independencia. La humildad muestra lo que verdaderamente somos. La humildad vive en la casa de la verdad. El orgullo en la de la mentira. Porque el orgullo nos hace vivir la apariencia de ser algo que no somos. Que nosotros mismos sabemos que no somos y que Dios sabe que no somos. La humildad muestra contentamiento. El orgullo
exige privilegios. La primera sirve, el segundo exige ser servido. La humildad perdona, el orgullo guarda resentimientos. ¿Estás enemistado con una persona? ¿No has perdonado la ofensa que te hizo? ¿Le has puesto penitencia? ¿Hay amargura en tu corazón por esa ofensa? El perdón de Dios es extendido a través de la humildad. Él podía con toda su autoridad erigirse y no perdonarnos. Pero mostró humildad en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el perdón de Dios capacita al genuino creyente a perdonar. Si el genuino creyente lleva el yugo y es un discípulo permanente de Cristo. La humildad extiende misericordia. El orgullo juzga y condena. La humildad une. El orgullo separa. La humildad pasa por alto la ofensa. El orgullo grita venganza. La humildad vence con el bien el mal. El orgullo es esclavo del mal. Satanás cayó por orgulloso. La humildad está anclada en la verdad. El orgullo en la mentira. La humildad honra a Dios. El orgullo lo ofende. Una cosa es no tener una obediencia perfecta a Cristo. Y otra es luchar contra el pecado, reconociéndolo, confesándolo, apartándose de él, para buscar la dirección de Cristo, el sometimiento a la autoridad de Cristo. Y otra cosa es decir: soy creyente y vivir como se me da la gana, alejado de la obediencia a Dios, con un conocimiento intelectual, pero no con un corazón transformado, que muestra los frutos de santidad, que es la obediencia al Señor. La característica del creyente es la humildad, que aprende de su maestro, por lo que el creyente genuino toma en serio el pecado, no lo esconde, no lo ignora, no lo justifica, no le echa la culpa a otros, porque eso es ser orgulloso. Reconoce la falta y clama por perdón a Dios por haberlo ofendido. Cristo, con toda su autoridad divina, enfatiza que la verdadera grandeza del hombre es la humildad. Hermanos, no nos falta revelación, no nos falta conocimiento, nos falta humildad, nos falta obedecer a Dios. Y dice Cristo que aprendiendo la humildad y la mansedumbre, regresando a nuestro texto, hallaréis, literalmente encontrarás después de buscar. Y aquí tiene la implicación de comenzar a experimentar el descanso para vuestras almas. El descanso a sus almas, es decir, a la parte interior del creyente. Al alma, al corazón. Ahí donde sentimos la emoción. Ahí donde nos afligen los temores. Dios dice: cuando tú lleves mi yugo, cuando tú te dejes instruir por mí en ser manso, direccionando tu fuerza a servirme y humilde, reconociendo que necesitas de mí, entonces, ahí, en tu parte inmaterial, vas a experimentar seguridad, vas a experimentar paz, no temor, no aflicción. Lo que estamos viviendo hoy, el COVID que atemoriza a tantas personas. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Qué sucede? Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Tienes miedo? Lleva el yugo de Cristo. Acepta la salvación. Sométete al señorío de Cristo. Lleva el yugo de Cristo. Sé un aprendiz permanente de Cristo y encontrarás paz para tu alma. Así como Cristo dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar, refleja la paz con Dios por la reconciliación
que provee Cristo en la salvación, aquí, el llevar el yugo y aprender a ser manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, refleja la paz de Dios. Ya soy salvo, pero estoy sometido a la autoridad de Cristo. Mi corazón está direccionado a buscar, sí, obedecer la palabra de Dios. Y entonces puedo disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad, de esa seguridad que el Señor me provee. Pero ¿cuántos que se dicen creyentes viven vidas de aflicción, de temor, de angustia, de que no saben qué va a pasar? Sí, creo en Dios, pero ay Dios, tengo tantos temores, tantas angustias. No disfrutan de la paz de Dios porque no han hecho la paz con Dios. Dice Filipenses 4, 6, 9, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo le está escribiendo a creyentes. No estén atemorizados, no tengan angustia. Por el contrario, dependan de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ahí está la dependencia de Dios. Y versículo 7, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando obedezcamos a Cristo, cuando descansemos en Cristo, entonces Dios nos proveerá esa tranquilidad, esa seguridad. Pero yo no puedo pedirle a Dios que me traiga su paz si estoy siendo desobediente a Él, si no llevo su yugo, si no me someto a su autoridad. Es una incongruencia. Dios nos llama a servirle, no a que nosotros hagamos nuestra voluntad. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y qué es aprender? Llenar la mente, direccionándola a un propósito. Una instrucción que tiene que verse exteriormente. Cuando dependemos de Cristo, cuando llevamos su yugo, cuando Él nos provee el descanso, entonces nuestra mente no tiene temor, no está llena de angustia, de preocupación. Podemos pensar en lo justo, en lo bueno, en lo amable, en lo digno, en lo honroso, porque Cristo está controlando nuestra vida, controlando nuestro corazón, controlando nuestra mente, controlando todo nuestro ser. ¿Qué requerimos para disfrutar de esta paz? No solo quedarnos en que soy salvo. Si soy salvo, llevo el yugo. Si soy salvo, obedezco a Cristo. Si soy salvo, hago su voluntad. Solo encontraremos el descanso que Cristo ofrece cuando nos sometemos a Él llevando su yugo y mostremos mansedumbre y humildad en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, esto no es automático. Es tener la disciplina de negarnos a nosotros mismos. Es tomar nuestra cruz cada día y seguirlo y obedecerlo. Ser discípulo de Cristo es ser un aprendiz de su doctrina. Ser discípulo de Cristo apunta a mantener un estilo de vida como el Maestro la modela y que nos dejó plasmada en su Escritura. Un discípulo de Cristo tiene hambre de la palabra de Dios. Está dispuesto a estudiarla, está disponible para practicarla y mantiene una actitud de aprendizaje permanente. Un discípulo de Cristo está dispuesto, disponible y es enseñable. De esta forma debemos entender que Jesús no procura impartir información, sino despertar el compromiso para permanecer unido, dependiente de Él. Un creyente genuino se manifiesta porque se somete a Cristo, tiene a Cristo como maestro y practica lo enseñado. Hermanos, no podemos decir que somos discípulos de Cristo sin llevar su yugo. No podemos decir, no sé cómo, porque Él es el maestro. Y cada vez que decimos no sé cómo, es que estamos manifestando que no estamos siguiendo las clases del maestro. No nos dejamos instruir por el maestro. Queremos hacerlo a nuestra manera, no a la manera de Él. Y por eso decimos no sé cómo. Porque Cristo no es tu maestro. Si decimos es que no puedo, olvidamos que Cristo es el que nos fortalece.
Porque como Pablo dijo en el capítulo 5 de Romanos, cuando éramos incapaces, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y Cristo nos hace capaces y Cristo nos fortalece para obedecerlo. Entonces tenemos que ser honestos y reconocer que ese no puedo, que ese no sé, verdaderamente está diciendo no quiero, no quiero. Si nosotros rechazamos el yugo instructor de Cristo, mostramos que no somos de Cristo. Y la última evidencia, la cuarta, el creyente se deleita en Cristo. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vas a dar la razón, Jesús. Y Jesús nos dice, mi yugo, mi unión con ustedes, ese instrumento que reparte la carga entre los dos, mi yugo es fácil. Y aquí la palabra fácil tiene la implicación de ser agradable porque es adecuado. El yugo del Señor, la unión con Cristo es algo agradable, que es adecuado. Y por eso es fácil. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero además de que el yugo es fácil, dice que la carga es ligera, literalmente liviana, que no es difícil de tolerar, que no es difícil de llevar, porque también es una carga adecuada. Conforme el creyente va creciendo, Dios va aumentando la carga de conocimiento, de obediencia, pero va de acuerdo a la madurez espiritual del creyente. En 1 de Juan 5:3 leemos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, tienes que entender que en el yugo con Cristo nos unimos a Cristo y repartimos las cargas. Él nos ayuda a llevar las cargas, no las llevamos solos. Él nos ayuda a sustentar las cargas. ¿Qué más necesitamos para descansar en Cristo? Un corazón obediente, un corazón sometido a su voluntad, un corazón que busca glorificar a Dios. El yugo implica unión, el yugo implica instrucción, el yugo nos da dirección y el yugo nos provee descanso. El genuino creyente vive unido a Cristo y se somete a su instrucción, a su dirección, y al obedecerlo encuentra el descanso que el Maestro prometió. Si no llevamos el yugo, seremos incapaces de someternos a Cristo, de obedecer su palabra, y no tendremos paz, sino conflicto, duda, temor, angustia. Ven a Cristo, lleva su yugo, aprende de Él y encontrarás descanso para tu alma. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos y agradecemos la claridad de tu palabra que nos muestra tu amor, tu misericordia, tu mansedumbre, tu humildad. Señor, y tú quieres enseñarnos a vivir de esa manera. Padre, que no nos quedemos en la puerta de la entrada al camino estrecho. Tú quieres enseñarnos a caminar por el sendero angosto. Danos un corazón manso, danos un corazón humilde, pero por sobre todas las cosas, danos un corazón que descanse en ti. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Maestro, el de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.